Te agradecemos en esta noche por la oportunidad que nos das de poder estar aquí reunidos para escuchar tu palabra. Como siempre te pedimos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento y que todo lo que hoy, Señor, quieres mostrarnos, Señor, podamos ponerlo en práctica en todo tiempo. Te damos gracias por la vida de nuestro hermano Nico. Con diligencia prepara estos estudios para enseñarnos, Señor. Te rogamos que sigas dando sabiduría, fortaleza física para poder seguir preparándonos y que puedas seguir enseñándonos tu palabra para que podamos ir creciendo en el conocimiento tuyo y, Señor, y poder seguir dando la gloria en todo tiempo, donde quiera que estemos. Bendito este tiempo y que todo sea para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces les decía que terminamos en el estudio anterior la inmutabilidad de Dios y ahora vamos a entrar a la misericordia de Dios. Y quiero comenzar, amados hermanos y hermanas, haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez se han detenido a meditar en el atributo de Dios que ustedes más anhelan? ¿Alguna vez se han detenido a meditarlo? Si hoy les preguntara qué es lo primero que viene a su mente al pensar en el Todopoderoso, pues muchos dirían con reverencia su poder, su justicia, su santidad, su bondad, su omnipotencia, etcétera, ¿no? Pero hoy vamos a ser confrontados nuevamente con una realidad que a veces olvidamos en la comodidad de nuestras bancas, de nuestro servicio. La pregunta es, ¿dónde encontraríamos refugio ante esa santidad perfecta y esa justicia implacable si no fuera por una cualidad sublime de su carácter? Porque sin esa cualidad, la santidad de Dios nos consumiría y su justicia nos condenaría irremediablemente. Por eso hoy no venimos a hablar de un concepto abstracto, algo que sabes intelectualmente nada más, sino de la insuperable misericordia de Dios. Pero hay que tener mucho cuidado para no confundirnos aquí. ¿Por qué? Porque fíjate, la misericordia de Dios no es un pase libre para el pecado. De hecho, la misericordia presupone el pecado. La misericordia no es algo que merecemos, porque hablar de merecer misericordia es una contradicción absoluta. Esa es la inclinación divina de aliviar la miseria de criaturas caídas como nosotros. En el momento de la caída de Adán y Eva, su misericordia no se quedó solo en pensar ayudarnos, sino que llevó a la acción en su plan de enviar a su Hijo para rescatarnos. Mientras los ángeles en el cielo disfrutan de su gracia, pues ellos nunca han conocido su misericordia. ¿Por qué? Porque ellos nunca han caído. Nosotros, en cambio, somos como vasos de misericordia, rescatados de la muerte. Entonces, si hoy estás aquí confiando presuntuosamente en que Dios tiene que perdonarte mientras seguimos desafiando su ley, pues estamos cayendo como en un error diabólico. Dios no será injusto consigo mismo. Él es el Padre de misericordias para el que teme, pero también es el Dios que no dará por inocente al culpable, como lo vimos cuando vimos la ira de Dios. Entonces abrazamos el corazón, el eco que resuena desde la eternidad. Salmo 136.1, empezamos ahí. Salmo 136.1 que dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Y aquí vamos a trazar la palabra de verdad para entender por qué esa misericordia es nuestra única esperanza
y es nuestro mayor consuelo. Entendiendo esta breve introducción, ¿qué es lo primero que piensas que viene a tu mente cuando piensas en Dios? Pueden venir muchas cosas, ¿no? Pero yo te vuelvo a preguntar, ¿dónde encontraríamos refugio? A su omnisciencia, a su omnipresencia, a su santidad, a su justicia. Vamos a entrar al tema de la misericordia de Dios, que es una perfección que se origina en su bondad, también que es otro atributo, ¿no? Y es tan grande, entrañable y que abarca desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le tememos, ¿no? Esta misericordia, al contemplar esta excelencia divina, pues no podemos hacer otra cosa que bendecir a Dios. Queremos trazar bien la escritura y vamos a entrar de lleno con el punto número 1. La misericordia presupone el pecado. Ese es el primer punto que vamos a ver. La misericordia presupone el pecado. ¿Qué es la misericordia y en qué se diferencia de la gracia? Pues la clave para entender esto está en el objeto en el que se dirige la gracia o la misericordia. Fíjate, por ejemplo, la misericordia nace de la bondad y el resultado es que alivia la miseria caída. Nace de la bondad. Entonces la misericordia de Dios, al igual que su benignidad, o sea, su bondad y su generosidad, pues surgen de su bondad. La diferencia crucial aquí es que la misericordia denota la inclinación de Dios a que Él quiere aliviar la miseria de nosotros las criaturas caídas. Por lo tanto, la misericordia, como les dije hace rato, presupone el pecado, ¿no? Ahora, gracia sin misericordia para los no caídos. Una forma de entender esta distinción es la de mirar a los ángeles que no están caídos. Porque ellos le están dando gracia, pero sin misericordia. ¿Por qué? Porque ellos no están caídos, hablando de los que están con Él. O sea, Dios nunca ha ejercido misericordia hacia los ángeles que están con Él, los no caídos, porque no han pecado, ni están bajo los efectos de la maldición, como fue de Adán para acá. Sin embargo, ellos sí reciben la gracia libre y soberana de Dios. Entonces la gracia se demuestra en que Él los eligió a ellos, los preservó de la apostasía. ¿Se acuerdan que hubo una rebelión ahí con Satanás y que se llevó a la tercera parte del cielo, de los ángeles? Dios los eligió, los preservó de la apostasía, eso es gracia. O sea que Él mostró gracia también con ellos. Hizo a Cristo su cabeza para asegurar su condición santa y les dio una posición exaltada ahí con Él. Entonces vemos que Él les dio gracia aún a los ángeles en este sentido. Y esa gracia es muy abundante, pero no es misericordia, porque la misericordia únicamente es para los caídos. Eso hay que entenderlo. Entonces, misericordia es lo que Dios nos da a nosotros, a las criaturas caídas y miserables. Y es por eso que el salmista dice, sálvame por tu misericordia. Salmo 6:4. Salmo 6:4 dice, sálvame por tu misericordia. ¿Cómo aplicamos este pequeño breve que vamos hasta aquí de la gracia y de la misericordia? Bueno, la verdad es que muchos de nosotros venimos a la iglesia o estamos en la iglesia intentando proyectar una imagen de santidad autosuficiente. Pero el primer punto de esta enseñanza nos confronta con una verdad ineludible. Ya la vimos, la misericordia presupone el pecado.
O sea, solamente se da a los que pecan, a los caídos, como ya lo expliqué. Si intentas presentarte ante Dios como alguien bueno, justo, por mérito propio, estás anulando la misericordia en tu vida. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Dios no muestra misericordia a los ángeles fieles porque ellos no tienen miseria que aliviar como nosotros, ¿verdad? Entonces hay un reto para nosotros. Si nosotros insistimos en ocultar nuestro pecado o minimizar nuestra maldad, nos estamos alejando del único atributo que puede salvarnos, hablando si aún eres incrédulo. Porque Dios no puede sanar lo que tú niegas a admitir que estás enfermo. Y ahí el problema. Hay una diferencia entre gracia y misericordia. Ya vimos cómo se aplica y en qué momento se aplica. A menudo confundimos estos términos nosotros, pero hoy vamos a explicarlos y la palabra nos va a sacudir. La gracia es un favor inmerecido que incluso los ángeles reciben para ser preservados hasta el día de hoy. Pero la misericordia es únicamente para nosotros los caídos. Ahí está la diferencia, hermanos. La pregunta para todos nosotros sería, ¿sigues creyendo que eres digno de las bendiciones de Dios? ¿Por ti mismo o por ti misma? Si fuera así, pedirías justicia, no misericordia. Reconocer que necesitamos misericordia es aceptar que por derecho propio solo merecemos el juicio de Dios. Eso es lo que merecemos. Pero también hay un consuelo en esta parte hasta el momento donde vamos aquí. Porque aquí es donde la fe se fortalece hasta lo indecible. Porque si nos sentimos profundamente indignos, si nuestro pecado nos pesa tanto que creemos que Dios no quiere mirarnos, pues escucha bien esto. La misericordia es por definición la inclinación de Dios a aliviar la miseria. Tu condición de pecador no es obstáculo para la misericordia. Es el requisito indispensable para ella. Por eso todo el tiempo necesitamos de su gracia. En Cristo, la gracia sustentadora que conlleva su misericordia, que nos dio a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Así como el médico busca al enfermo y no al sano, así la misericordia de Dios busca al quebrado, al que reconoce su bajeza y clama como el salmista, sálvame por tu misericordia. Entonces, hermanos y hermanas, no debemos temer por la profundidad de nuestro pecado, porque es ahí donde descubriremos la profundidad de su bondad y la hemos descubierto todos nosotros. Tu pecado es grande, sí, no lo minimizamos, pero la misericordia de Dios fue más grande, más entrañable y desde la eternidad hasta la eternidad para todos los que le tememos. Descansamos en que su brazo llega justo hasta donde nuestra miseria nos ha hundido. Hasta ahí llega. Y esto nos lleva al punto número 2. Una triple dimensión de la misericordia. Aquí vamos a ver una triple dimensión de la misericordia. ¿Por qué le puse así? Porque la Escritura nos revela 3 niveles de misericordias de Dios. 3. La primera, la misericordia general sobre toda la creación. La misericordia general sobre toda la creación. Y esta misericordia se extiende a toda la creación, no solo a todos los hombres creyentes, sino también a los incrédulos, a los no creyentes. Salmo 145:9, ahí lo menciona. Salmo 145:9 que dice, sus misericordias son sobre todas sus obras. Dios provee para todas, para todos y para todas las cosas.
Hechos 17:25. Hechos 17:25 dice: Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Puedes ver su misericordia ahí? Incluso tiene piedad de la creación salvaje. Entonces, esa sería la primera, misericordia general. La primer nivel de misericordia. La segunda, misericordia especial. ¿A quiénes? Hacia los hijos de los hombres. Misericordia especial hacia los hijos de los hombres. Y esta se ejerce hacia quiénes? Hacia los hijos de los hombres, socorriéndolos a pesar de sus pecados, ¿verdad? Sería la gracia común que entendemos nosotros también, porque Dios comunica todas las necesidades de la vida. Toda buena dádiva desciende de lo alto y le da a todos el sol, la luna, la lluvia, la cosecha, etcétera, ¿no? Fíjate cómo lo dice Mateo 5:45. Mateo 5:45 dice: Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahí está el otro nivel. Entonces, primero la general y hacia todos los hombres, tanto creyentes como incrédulos. Y esto nos lleva al tercer nivel de misericordia de Dios. Misericordia soberana. Misericordia soberana, que esta sería para los herederos de la salvación nada más. Para los herederos de la salvación. Y obviamente, hermano, esta es la más gloriosa, reservada para todos los creyentes, los salvos. Y se comunica de manera pactada, por decirlo así, a través de quién, a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro mediador. Y esta es la misericordia que nos salva, que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, como dice Tito 3:5. Como dice Tito 3:5. ¿Qué aplicación podemos sacar de esos tres niveles de misericordia? Bueno, primero tenemos que entender nosotros y darnos cuenta que a menudo vivimos como si las bendiciones cotidianas fueran derechos adquiridos, ¿verdad? Me lo merecía. Es un derecho que yo tengo. Y olvidamos que cada respiro que tú tienes es un acto de piedad divina, hermanos. Porque son cosas que damos por hecho y que ni agradecemos ya. Porque ya lo tomamos como ya, ese es mi derecho. Y no es así. Cada respiro es un acto de piedad divina para ti y para mí. Entonces debemos reconocer que Dios extiende su mano incluso sobre aquellos que lo maldicen. Hace salir el sol sobre malos y buenos. Y si Él tiene piedad de la creación salvaje y provee para los impíos, ¿cómo nos atrevemos nosotros, que somos salvos, a dudar de su provisión? ¿Cuántas veces lo has hecho o lo hemos hecho? Dudamos de su provisión. Se nos olvida este atributo, hermanos. No lo estamos viviendo, no lo estamos aplicando. Sabemos de su misericordia, pero no la vivimos. Entonces esta misericordia especial comunica todas las necesidades de nuestra vida. Todo. Lo más insignificante que tú tienes en tu casa fue por misericordia de Dios. Él nos socorre a pesar de nuestros pecados diarios. Y la pregunta es, ¿eres un beneficiario o beneficiaria o un heredero o una heredera? Porque aquí entra la misericordia soberana. Y aquí la palabra nos acude para que examinemos la naturaleza de nuestra relación con Dios. Porque existe una diferencia abismal entre recibir el sol y la lluvia, que es lo que hace generalmente con todos, a la misericordia especial. Hay una diferencia abismal. Y recibir la salvación del alma es la misericordia soberana. ¿Puede distinguir esta diferencia abismal? Muchos se conforman con las bendiciones temporales de Dios.
pero ignora la misericordia que salva, la cual se comunica únicamente a través de Jesús, como ya lo mencioné. No nos engañemos. La misericordia más gloriosa no es la que llena nuestra despensa, nuestro hogar, hermanos, sino la que nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Para nosotros como creyentes, la triple dimensión de la misericordia es un ancla para nuestra alma, porque nos lleva primero a la seguridad total. ¿Por qué? Porque si Dios es quien da a todos vida y aliento, misericordia general, cuanto más cuidará de ti, que eres heredero de la salvación. Y también nos lleva al consuelo en la gracia, porque tu salvación no depende de tu desempeño, sino de una misericordia que es reservada y pactada en Cristo, a través de lo que Él te ha dado, como su hijo y como su hija, para que andes en integridad y en santidad. Y también nos debe de llevar a tener una esperanza eterna, porque esta misericordia no es un sentimiento pasajero, es una estructura divina que abarca desde la provisión de tu pan diario, cada respiro que das al despertar, cada descanso que tienes al dormir, hasta la redención eterna de nuestro espíritu, la glorificación, la esperanza gloriosa que tenemos en Él. Fíjate, nunca se nos debe de olvidar esto. Hoy puedes descansar sabiendo que no importa cuán profunda sea tu necesidad, hermano, hermana, la misericordia de Dios tiene una dimensión que lo cubre todo, desde lo más básico de tu existencia hasta lo más sublime de su eternidad. Si eres creyente, si eres incrédulo, todo, absolutamente toda buena dádiva desciende de lo alto y es por misericordia, pero esta es temporal. Si no te arrepientes de tu pecado y vas a Cristo, se acaba. Se acaba. ¿Y qué esperamos? Una horrenda expectación de juicio. Se acabó la gracia, se acabó la misericordia. Entonces corre a Cristo, ve a Cristo para que puedas vivir esta misericordia eterna. Siempre. Y que si eres creyente, no se te olvide y no ofendas este atributo de Dios. Porque la realidad es que muchas veces hacemos eso. Y esto nos lleva a la tercer nivel de la misericordia. Ya la vimos. Ahora vamos a ver el tercer punto. La ejecución soberana de la misericordia. La ejecución soberana de la misericordia. Y como ya vimos el Salmo 136.1, Salmo 136.1, aunque la Escritura afirma que para siempre es su misericordia, debemos entender que la ejecución de su misericordia pues está regulada por su voluntad soberana. La misericordia es soberana. ¿Qué significa esto? Que no es influenciada por la miseria de la criatura. O sea, Él no nos debe nada de misericordia. Dios afirma, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Romanos 9:15. A los que les parece injusto esto no han entendido estos niveles de misericordia. Y ellos también la tienen y no la han sabido aprovechar. Hablando de la misericordia general y de incrédulos. Ahora, esta misericordia no es la miseria de la criatura lo que fuerza a Dios a mostrar misericordia, porque Él no es influenciado por cosas fuera de sí mismo para darla. Si lo fuera, limpiaría y salvaría a todos los pecadores, ¿verdad? Nadie lo obliga, no le rinde cuentas a nadie. Entonces la misericordia surge únicamente de su placer soberano de Dios. Eso es importante entenderlo, hermanos. Hay una historia que escuché en alguna ocasión de un maestro que tenía a sus alumnos
les mandó a hacer sus exámenes y el día y la hora que tenían que entregarlo no lo hicieron. Le pidieron que les diera chance para una prórroga más, ¿no? Y el maestro pues les tuvo misericordia en ese sentido y les dijo, está bien, les voy a dar otros días más. Llegó la otra fecha y tampoco lo entregaron. Y le volvieron a pedir más misericordia. Pero el maestro dijo, no, ya no. Y le sacó 0. Se enojaron y pensaron y dijeron que el maestro fue injusto. ¿Acaso eso fue cierto? Y esto es algo, una historia tal vez muy simple, pero lo que trato de decirles es que a veces el incrédulo y a veces el creyente cree que Dios nos debe. Él nos debe misericordia. Él está endeudado con nosotros y Él debe de bendecirnos. Y no es así, hermanos. No es así. Él no nos debe absolutamente nada. Si Él ofrece misericordias en su soberanía, Él sabe cómo, cuándo y dónde. Y Él no es injusto por eso. Jamás. Otra cosa importante es que tampoco son los méritos de Cristo los que mueven a Dios a otorgar misericordia. Y esto quiero que lo entiendas bien. Nadie merece misericordia y los méritos de Cristo tampoco son los que mueven a Dios a otorgar misericordia. Entonces, ¿qué es lo que lo mueve? Es debido a la tierna misericordia de Dios que Cristo fue enviado, hermanos. Es su naturaleza de Él. Es su soberanía. Porque por su misericordia, Él envió a su Hijo a salvarnos. Entonces la misericordia ya estaba desde antes. ¿Te das cuenta? Los méritos de Cristo hacen posible que Dios con justicia otorgue misericordias espirituales a sus elegidos, que no merecíamos. Y es otra cosa muy diferente. ¿Por qué? Porque la justicia ha sido satisfecha por medio de su Hijo. Y si nada más teníamos las generales, ahora en su Hijo se hacen posible estas misericordias espirituales que abarcan todas las riquezas espirituales. Los medios de gracia, que si Dios quiere al terminar los atributos vamos a empezar ahí. Las disciplinas espirituales que Él puso como medios de gracia para que crezcas y madures como creyente. A menudo tratamos la misericordia de Dios como si fuera una deuda que Él tiene con nosotros debido a nuestro sufrimiento, a nuestras lágrimas. O a veces andamos sirviendo horas y horas sin dormir, exámenes, bueno, los que estamos en un seminario, y llegamos a pensar que somos mártires y que ya Dios nos debe, que todo el esfuerzo que estoy haciendo, Dios no nos debe nada. Simplemente estamos haciendo nuestro deber. A los que servimos todo el tiempo, todo el día ahí, cansados obviamente, con todo el calor y el cansancio, sin dormir, etcétera, a veces, y pensamos que Dios nos tiene que bendecir más porque pues, ya nos debe horas extras. Dios no nos debe nada. ¿Qué dice la Escritura? Somos siervos inútiles, que solamente hicimos lo que debimos de haber hecho. Y somos felices con eso porque ya el pago ya está hecho. A través de Cristo, no necesitamos más. Pero ese es el error que muchos de nosotros cometemos y pensamos. Y entonces pensamos que Dios es nuestro deudor. Qué error tan grande, hermanos. Debemos entender que la ejecución de su misericordia está regulada exclusivamente por su voluntad soberana. Dios no es influenciado por nada. No es nuestra miseria lo que lo fuerza a actuar. Es su soberanía. Es importante también entender en este aspecto su soberanía de Dios. Por eso tenemos que dejar de intentar manipular a Dios. La misericordia no se negocia, ni se gana, ni se exige.
si recibes con temblor, sabiendo que Él te ha dicho, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Muchos creyentes también podemos caer en la trampa sutil de pensar que Cristo convenció a un padre reticente para que fuera misericordioso. Y es el error de los méritos. Y llegamos a pensar eso. Los méritos de Cristo, hermanos, escucha, no fueron los que movieron a Dios a tener misericordia. Fue la tierna misericordia del Padre la que envió a Cristo en primer lugar, como ya te dije hace rato, y que te recuerdo. Es una contradicción absoluta hablar de merecer misericordia, porque si crees que hay algo en ti, tu fe, tu servicio o tu dolor, que obliga a Dios a favorecerte, tú no has entendido la gracia. No lo has entendido. Tú no te esfuerzas para obtener algo de Él o para ganar misericordia de Él. Ya te la dio. Ya te dio la gracia especial. ¿Por qué lo haces en las disciplinas espirituales? Te autodisciplinas. No como quien golpea al aire, como decía Pablo. ¿Por qué te esfuerzas en Cristo? Porque ya eres hijo, hija de Dios. Y pues por puro agradecimiento, por puro amor. Eso no lo haces por otro motivo. Si lo haces por un motivo diferente al amor a Dios y gratitud a Dios, aguas porque puedes caer en activismo religioso o legalismo en tu servicio. Y va a haber problemas, por eso a veces se vuelve pesado, a veces porque pues esperas un pago extra de parte de Dios, un favor extra de los hermanos, no sé. No lo haces por eso. Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y aquí viene también la esperanza y el consuelo para nosotros en este punto. Porque si la misericordia dependiera de tu miseria o tu capacidad de conmover a Dios, ¿tú crees que tú estarías seguro? ¿Tú podrías en ti mismo, en ti misma, conmover a Dios? No, hermanos, porque siempre podría ser más miserables o menos digno, siempre. Entonces, ahí está nuestra seguridad, está en su voluntad de Él, porque la esperanza reside en que la misericordia surge únicamente de su placer soberano de Él. Si yo lo hubiera pretendido ganar, nunca hubiera podido ganar más que su juicio y su condenación, su ira, en mis fuerzas, ¿no? Pero como no es así, aquí está el consuelo, su placer soberano de Él, no dependió de mí. Y eso también nos debe de llevar al consuelo de la justicia satisfecha, porque gracias a los méritos de Cristo, Dios ahora puede, con toda justicia, otorgarnos misericordias espirituales a nosotros. Tu perdón no es un descuido legal de Dios, de que ahí se me pasó uno y no me fijé en su pecado y lo dejé que entrara. No, Dios sabe, no va a entrar ninguna cosa inmunda. Más bien nuestro perdón de nuestro pecado fue un acto donde su justicia fue satisfecha plenamente a través de su Hijo. Ahí está el consuelo, ¿no? Entonces podemos descansar hoy, no porque seamos buenos, sino porque Él es soberanamente bueno y ha decidido por su puro afecto ser nuestro Salvador. ¿Cómo cambia? La soberanía de Dios no es una pared fría, es la garantía de que su misericordia no depende de tus altibajos, sino de su decreto inmutable. Qué mayor consuelo que saber que Dios nos ama porque Él así lo quiso, nada más. ¿Verdad? Ese es el amor ágape por el cual nosotros tenemos que reflejarlo ahora a Él. Que amamos a los demás, no porque tengan algún mérito, un trato especial que nos den o algo físico, sino porque queremos, ese es el amor de la voluntad, es el amor ágape. Que no conoce el mundo porque no tiene el Espíritu y porque el Espíritu es el que derrama este amor en los corazones de los creyentes como tú y yo. Ese es el amor que tiene porque lo quiso. Y esto nos lleva
al cuarto punto de la misericordia de Dios. La misericordia y la justicia en el castigo. La misericordia y la justicia en el castigo. Finalmente, hermanos, debemos entender que la misericordia de Dios nunca se muestra si puede perjudicar su santidad y su justicia. Su misericordia nunca se muestra si puede perjudicar su santidad y su justicia. Y esa es la razón ¿por qué te perdona Dios tu pecado? Pues porque es misericordioso. No, porque entonces, ¿cómo va a ser a un lado su santidad y su justicia? No puede, porque Él no se puede, es su naturaleza de Él. El castigo de los impíos como acto de misericordia para los redimidos. ¿Qué quiero decir con esto? El castigo de los impíos, de los que no se arrepienten, de los que se creen buenos en su propia opinión sin Cristo, ¿cuál es su castigo de ellos? Ser lanzados al lago de fuego, ¿verdad? Y escucha, esto es un acto de justicia por parte de Dios, porque está reivindicando su honor. Ustedes mancharon mi justicia, mancharon mi santidad, y no rechazaron mi misericordia, mi gracia. Pero yo tengo que reivindicar mi honor. ¿Y cómo? Van a pagar lo que hicieron. ¿No quisieron en Cristo? Ahora lo van a pagar ustedes. La paga del pecado es muerte y condenación, según Romanos. Entonces, un acto de equidad para los reprobados, quienes sufren la debida recompensa de sus iniquidades. Ese es el resultado, que ellos mismos se fueron, ¿no? Un acto de misericordia inescriptible para los redimidos. Porque escucha, sería terrible para los hijos de Dios que tuviéramos que vivir eternamente en medio de los hijos del diablo, ¿no es cierto? Entonces sería terrible para nosotros, pero eso no va a ser así. Porque unos se van al infierno por rechazar a Cristo y otros se van al cielo, a la Jerusalén celestial que va a descender, y va a haber una separación de ambos. Leemos en Salmo 136:15. Si leemos en Salmo 136:15, que Dios arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo. ¿Se acuerdan allá en la historia? Porque para siempre es su misericordia. ¿Y qué tiene que ver eso? Fue venganza sobre Faraón, escucha, fue venganza sobre Faraón, pero misericordia ¿para quiénes? Para los israelitas. Los otros rechazaron su misericordia. De igual manera, en Apocalipsis 19:1-3, Apocalipsis 19:1-3, ahí dice que el cielo alaba a Dios por sus juicios. Dice, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Ahora puedes entender por qué el castigo de los impíos como acto de misericordia para los redimidos, porque unos tienen que recibir sus juicios porque han violado, han despreciado, han manchado su justicia, su santidad, y los otros que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, misericordia. ¿Cuál es la aplicación profunda en este punto? A veces pensamos en una santidad sin concesiones. A menudo tenemos una visión de la misericordia que es sentimentalista nada más, muy sentimentalista, pensando que Dios pasará por alto el mal para ser bueno, ¿no? Se va a hacer de la vista gorda, porque como Él es bueno y es puro amor, pues se va a hacer de la vista gorda, ¿no? Por eso es que
vemos su misericordia como algo muy sentimentalista humanamente hablando. ¿Cuál es el reto para nosotros aquí, hermanos? Debemos comprender que la misericordia de Dios nunca se mostrará si perjudica su santidad y su justicia. La misericordia se mostró con nosotros porque ¿quién pagó? Cristo reivindicó su santidad y su justicia de Dios, que nosotros habíamos ofendido, lastimado, manchado. Y porque a través de Cristo quedó vindicado esto, entonces mostró su misericordia y alguien ya pagó. Y sin Cristo, Él no muestra misericordia. De la misericordia especial y eterna, porque ya vimos que a todos les muestra la temporal, la común, la general. ¿Y por qué? Pues para que vengan al arrepentimiento. Él tiene un deseo que todos lleguen a la salvación. Ahora, entendiendo esto, no podemos pedirle a Dios que sea misericordioso a costa de dejar de ser Dios, ¿verdad? Sin Cristo, digamos, ándale, me va a perdonar, perdóname. Yo no estoy en tu hijo, ni quiero, ni creo eso, pero pues, tú perdóname y bríncate tu santidad y tu justicia. No se puede. El castigo de los impíos es un acto de justicia que reivindica el honor de Dios, pero y es un acto de equidad para aquellos que rechazaron su ley, porque Él es justo también. Te pregunto, hermano, hermana, o tú que me estás escuchando, ¿de qué lado de la justicia estás? ¿De qué lado estás? ¿En Cristo o sin Cristo? Y esta verdad debe sacudir a todo aquel que vive una doble vida. Un profeso cristiano que vive como doble vida. Una el domingo y en la semana soy otra persona. O que abusa de la paciencia divina, de la misericordia de Dios. Dios ha declarado que de ningún modo dará por inocente al culpable por esta razón que te estoy explicando aquí. Él no tendrá por inocente al culpable. Si persistes en el pecado, presumiendo que la misericordia remitirá el castigo, estás bajo un error diabólico, como te dije al principio. Porque soy salvo y la salvación no se pierde y ya me perdonó todos mis pecados, estoy estudiando y estudio y yo sigo con mismas prioridades, con mismos pecados y sigo en lo mismo. Ten cuidado, porque estás en un error diabólico. La misma mano que rescató a Israel en el Mar Rojo fue la que arrojó a Faraón y a su ejército en las profundidades. Y muchos que dicen que ese Dios de allá no era el del nuevo, porque no entienden los atributos de Dios, no los saben, no los conocen, no los viven. Y es muy difícil entender muchas cosas si no profundizas y no empiezas a vivir los atributos de Dios. Lo que para unos es salvación, para los que desafían a Dios, es una justa retribución. Justa retribución. Ahora para ti como creyente, el juicio final no es un evento de terror, sino un acto de misericordia indescriptible como ya lo estamos viendo. Sería un tormento eterno si no hubiéramos recibido la misericordia de Dios. La misericordia de Dios hacia sus hijos incluye limpiar el universo de la injusticia, hermanos, para que podamos disfrutar de su presencia en paz absoluta. Eso es lo que incluye también. Entonces nuestra esperanza es que la justicia de Dios garantiza que el mal no tendrá la última palabra. Eso es seguro. Su misericordia ha preparado un lugar donde la santidad es el aire que vamos a respirar y que empezamos a respirar desde el momento de la salvación. Quiero que reflexiones en esto. La misericordia que hoy te abraza es la misma que mañana te protegerá del mal para siempre, hermano.
Lo único que tienes que estar seguro a través de tus prioridades y tu fruto que estás dando, no porque las obras te salven, sino la evidencia de tu salvación, pues que seas salvo y salva. Alabad a Dios por sus juicios son verdaderos y justos, y descansamos en que su misericordia para con nosotros es eterna, a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, cuán vana es la presuntuosa esperanza de los incrédulos, de los del mundo, de los impíos, aquellos que a pesar de su continuo desafío a Dios, cuentan con que Él será misericordioso con ellos al final, ¿verdad? Que es lo que enseñan unas religiones. Al final de cuentas, Él va a perdonar a todos, porque es Dios de amor, pero se les olvida su santidad y su justicia. Hermano, hermana, si continúas en pecado y presumes que la misericordia divina remitirá el castigo o la disciplina, reflexiónalo. Dios no jamás será injusto con Él mismo. Jamás. Dios ha declarado expresamente que de ningún modo dará por inocente al culpable, como dice Éxodo 34:7. Éxodo 34:7. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, como dice Salmo 9:17. Salmo 9:17. Todo lo que va a ocurrir. Dios muestra misericordias a los verdaderos penitentes, a los verdaderos hijos de Dios, pero no a los que andan en apariencia, a los que dicen pero no viven como lo que dicen. Hay una contradicción en su vida, porque Dios mira el corazón y mira las intenciones del corazón en nuestro servicio, como siempre lo hemos recalcado, ¿no? Cristo es el propiciatorio espiritual. Si desprecias y rechazas su señorío, perecerás en el camino, pues se inflama de pronto su ira, como dice Salmo 2:12. Salmo 2:12, que ya vimos ese atributo de la ira santa de Dios. Entonces no abusemos de su paciencia, de su misericordia. La verdadera misericordia nos llama hoy al arrepentimiento. Y bueno, después de contemplar este atributo, no podemos salir de aquí indiferentes, ¿verdad? Debemos denunciar la vana y presuntuosa esperanza. ¿Qué quiero decir? Si continuamos nosotros en pecado, asumiendo que Él es un viejito allá solapador que está sentado y que al final, pues, lo vamos a obligar o lo vamos a convencer de que Él pase por alto el pecado, ¿sí? Sin Cristo, nos estamos autoengañando. Él no es injusto con Él mismo. La verdadera misericordia no es una licencia para pecar. Es un llamado urgente que hoy te grita arrepentimiento. Arrepiéntete. Corre a Cristo como Señor y Salvador. Empieza a ser instruido en la palabra congregándote y empieza a conocer a este Dios de la misericordia verdaderamente. Y que puedas obtener esta misericordia eterna. Y si ya eres creyente, pecas, arrepiéntete. Arrepiéntete, no porque pierdas su misericordia. Ya la tienes, su gracia ya la tienes. Pero si puedes perder tu gozo, como se los he dicho varias veces. Y puedes vivir una vida de sufrimiento peor que un incrédulo. ¿Has visto a personas que se dicen cristianos y viven miserables? Quejándose, viviendo una vida pues peor que un incrédulo. Pues hay que examinarlos porque puede ser este el motivo. Son negligentes en lo espiritual. Recordemos que Dios muestra su piedad a los verdaderos hijos, hijas de Dios, pero no a aquellos a quienes endurecen su corazón. Si rechazas su señorío, te expones a una ira que se inflama de pronto. No abusemos de su paciencia. Ahora, para terminar nuestro estudio el día de hoy,
Para nosotros que tememos al Señor, que hemos reconocido nuestra miseria, esto que te voy a decir es como un bálsamo más dulce que nuestra alma puede recibir. Empezando por nuestra identidad. No somos un accidente, ni un sobreviviente de las suertes, que yo tuve mucha suerte. No. Somos un vaso de misericordia preparados para gloria. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Esta es nuestra identidad. Nuestro origen fue esta misericordia la que nos buscó, hermanos. La que nos resucitó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, haciéndonos renacer para una herencia que nunca se va a marchitar. Aprovechemos todo lo que Dios ha puesto a nuestra disposición para crecer y para servirle en nuestros dones y para hacer lo que andar en el Espíritu, básicamente. Pero también encontramos la seguridad aquí, hermanos. Hablando de los que somos creyentes, que hemos reconocido nuestra miseria. Para nosotros, Dios no es un juez distante, sino el Padre de misericordias. Su compasión sobre ti es tan vasta como la altura de los cielos sobre la tierra. Si no te arrepientes de tu pecado, pues te va a tener que disciplinar y eso también es misericordia. ¿Te das cuenta? La riqueza de su misericordia trasciende nuestros pensamientos más elevados, ¿verdad? O la invitación es que descansemos en su amor fiel. Ya sea que necesitemos correr hoy mismo al arrepentimiento o que necesitemos refugiarnos en su perdón. Recordemos que el eco de la eternidad no cambia. Su misericordia es para siempre. Y para el pueblo de Dios, para nosotros como pueblo iglesia, su misericordia es la fuente de toda nuestra esperanza y nuestro consuelo. Somos llamados a reflejarlo a Él, su carácter, por eso tenemos el fruto del Espíritu. Y fue la misericordia la que nos resucitó cuando estábamos muertos, como dice Efesios 2, 4, 5. Efesios 2, 4, 5. Y en su abundante misericordia es la que nos hizo renacer para una herencia eterna, como dice Primera de Pedro 1, 3. Primera de Pedro 1, 3. Segunda de Corintios 1, 3. Por eso Pablo le llama al Padre de misericordias, por esta razón. Segunda de Corintios 1, 3. Ahora, si tú temes a Dios, si tú le temes, su misericordia está sobre ti, como la altura de los cielos sobre la tierra, como dice Salmo 103, 11. Salmo 103, 11. Entonces, hermanos, dice ese salmo, la riqueza de su misericordia trasciende nuestros pensamientos más elevados, hermanos. Descansa en su amor fiel y sé testigo de que su misericordia es para siempre. No sé cuánto tiempo lleves en la iglesia. Nuevo, 1 año, 2 años, 3 años. Tú probaste, viviste su misericordia desde el momento en que creíste. Y aún antes, como dije, en la gracia común, en la misericordia general. Pero por su misericordia Él te convence de pecado, te trae a Cristo y ahora todos los días sigues esperando su misericordia. Todo el tiempo, en su Hijo. Pero no nos confiemos. No queremos perder el gozo. No queremos ofenderle después de lo que Él ha hecho por nosotros, por pura gracia y en su sola soberanía. Aquí terminamos nuestro estudio del día de hoy. Entonces, si Dios nos da la oportunidad, el siguiente vamos a entrar a ver la paciencia de Dios. Ya son atributos que van llevando uno al otro, ¿no? Que tienen que ver mucho uno con el otro. Hemos visto últimamente los más últimos, la bondad, la fidelidad, la gracia, la inmutabilidad y la misericordia de Dios.
Vamos a reflexionar en este otro atributo toda esta semana. Yo te sugiero que cada que ores empieces saltándole por cada atributo que vas aprendiendo y duras saltándolo por ese atributo toda la semana, para que no se nos olvide, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente por esa misericordia que nos has dado. Siempre nos has dado tu misericordia desde que nacimos, pero nunca nos dimos cuenta. Porque tan solo el hecho de poder respirar y despertar y todas las cosas que nos libraste en nuestra incredulidad, aun cuando andábamos en pecado en contra tuya, no éramos creyentes, tú nos mostraste misericordia muchísimas veces. Esa misericordia general. Después, a través de tu Hijo, nos muestras esta misericordia eterna y especial. No sabemos ni cómo pagarte. Siendo enemigos, nos diste misericordia, y aun siendo tus hijos, nos diste y nos sigues dando esa misericordia por medio de tu Hijo. Perdónanos porque a veces dudamos, a veces llega nuestra incredulidad por nuestra negligencia, por nuestra ignorancia. Perdónanos y ayúdanos a reconocerla y a vivirla cada momento de nuestra vida, estando agradecidos y sometidos a tu palabra, dependiendo de ti todo el tiempo a través de la oración, a través de estos estudios, los de la iglesia, congregarnos, el servirte, el desplegar nuestros dones y aún en las pruebas, que podamos seguir viendo y agradecidos por tu misericordia para seguir creciendo en el poder de tu Espíritu Santo, andando en el fruto del Espíritu, y que sigamos reflejando ese andar en el Espíritu. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por tu inmensa misericordia, porque eres un Dios de misericordias. Toda la gloria y la honra sea siempre tuya. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.